Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con las funciones matriciales dentro de Excel. Lo más recomendable es que vayan leyendo un poquito la teoría, como para tener una idea de qué es lo que trata, ¿sí? Más en resumen. Igualmente, vamos a hacer los ejercicios prácticos y vamos a estar hablando un poquito acerca de qué son y para qué sirven las matriciales. La función principal que tienen las matriciales es la siguiente. Nos va a permitir hacer cálculos grandes, pero en vez de hacer las funciones, las fórmulas tradicionales, donde seleccionábamos una celda y la multiplicábamos o hacíamos el cálculo por otra celda, en este caso con las matriciales vamos a poder seleccionar rangos completos de celdas para hacer los cálculos. Además, vamos a poder utilizarlas también para poder averiguar, por ejemplo, valores máximos, mínimos, promedios, teniendo en cuenta condiciones. Sería algo así como un contar puntos y, pero usando las funciones de estadística de máximo, mínimo y promedio. Si bien en la actualidad, en las versiones más avanzadas de Excel, nos encontramos ya con las funciones como promedio puntos y, máximo puntos y, mínimo puntos y, vamos a ver que en versiones anteriores a Excel esas funciones no existen y la única opción, la única posibilidad de poder hacer ese tipo de cálculos es con las matriciales. Lo primero que haremos será diseñar esta planilla, tanto la tabla principal como la tabla auxiliar que vamos a utilizar como referencia. Bien, vamos a iniciar con el diseño. A continuación vamos a resolver todos los enunciados que nos piden. Por un lado, la cantidad, donde nos dice que va a comenzar por el valor 500 y con un intervalo de 45, voy a alejar un chiquitín, vamos a seleccionar todo y desde el botón de series, acá le indicamos el incremento. Luego me dice que los precios para los productos son los siguientes y me muestra una tabla auxiliar. Como son varios productos y distintos precios, vamos a tener que hacer uso de la función si compleja para poder determinar cada una de las condiciones. Así que vamos a iniciar. Ponemos, si este producto que se encuentra acá es igual al producto que está en la tabla auxiliar, siempre recuerden que esta tabla que está acá arriba, esta es nuestra tabla principal. La tabla que se encuentra abajo es una tabla auxiliar. Por lo tanto, estas celdas sí o sí luego las vamos a tener que bloquear. Ahí bloqueamos. Si es anillo de plata, entonces colocamos el precio y bloqueamos la celda. Volvemos a seleccionar la primera celda. Recuerden siempre que trabajamos en la misma fila, no nos movemos de ahí. Si este es igual a perlas, entonces le va a corresponder este precio. Y así con cada una. Bien, ahora al final de todo, como yo acá no utilicé validación de celdas y coloqué los valores manualmente, entonces
Los usuarios tranquilamente pueden ingresar en las celdas y cambiar la información que está dentro. En este caso, lo que tengo que hacer es colocar un valor falso, que me diga, por ejemplo, producto no encontrado, o error de producto, o valor ingresado erróneo. Si queremos omitir esta sección del valor falso al final de todo, sí o sí debemos realizar una validación de celdas, cosa que el usuario ingrese solamente la información que se encuentra acá y no pueda cargar ningún otro producto, que no sea ese. Cerramos todo completo y presionamos Enter y autollenado. Para calcular el importe es un cálculo sencillo, cantidad por el precio, y también autollenado. Recuerden que estos símbolos aparecen porque el ancho de la columna es muy pequeño. No se olviden de ir guardando cada tanto. Una vez que calculamos el importe, lo que nos pide a continuación es mostrar la cantidad mínima vendida del producto perlas. Si vamos a la columna de cantidad, nosotros podemos obtener cuál es el valor más pequeño utilizando la función del mínimo. Presionamos Enter y nos devuelve el valor, que sería 500 en este caso. El tema es el siguiente. No me pide el mínimo en general de todos los productos, sino de un producto en particular. Por lo tanto, acá dependo de una condición, porque me dice el mínimo siempre y cuando sea del producto perlas, que serían en este caso estos dos. Por lo tanto, para poder averiguar el mínimo de un dato en particular, vamos a tener que hacer uso de las matriciales. Voy a hacer la fórmula, vamos a hacerla acá, y vamos a poner. La función era el mínimo. Como tengo una condición, voy a tener que usar la función del sí. Y coloco el sí. Voy a seleccionar toda la columna completa y de ahí voy a buscar las perlas. Punto y coma. A continuación, el valor verdadero es lo que yo quiero que calcule utilizando la función del mínimo. ¿Qué era lo que yo quería? El mínimo de las cantidades. Por lo tanto, selecciono ahora el rango de las cantidades. Así como están, las funciones matriciales no tienen un valor falso. Si la condición planteada no se cumple, automáticamente devuelve 0. Voy a cerrar los paréntesis y ahora, otro detalle. En las funciones matriciales no presionamos Enter para obtener el resultado. Presionamos una combinación de teclas, Control, Shift y Enter. ¿Por qué Control, Shift y Enter? Si observamos acá, en la parte superior, no sé si se llega a ver, tenemos lo siguiente. Tenemos unos corchetes al inicio y al final de nuestra fórmula, la cual solamente va a aparecer en el momento que usamos la combinación de teclas, Control, Shift y Enter. Si colocamos estos signos, las llaves, manualmente, la función nos va a tirar un error. El caso del punto 6 nos dice mostrar el vendedor que vendió la mayor cantidad de productos. Entonces, en este caso me pide trabajar con la columna de cantidad para calcular a ver cuál es el valor más alto. El tema es el siguiente, no me especifica un producto en particular, como en el anterior que me decía exclusivamente perlas, me dice productos en general. Acá podríamos utilizar la función del max, donde averiguamos y que me devuelva el valor más alto. Pero hay un detalle, acá me dice mostrar el vendedor, o sea, devolver el nombre del vendedor cuya cantidad es mayor. Esta sección, esta parte todavía no la vamos a estar viendo porque es otra función que la vamos a ver bien en detalle cuando trabajemos con la función buscar v. El nombre de la función es índice y coincidir, pero en este caso vamos a trabajar más que nada con las matriciales. Así que voy a cambiar el punto 6 y voy a decir que me traiga la mayor cantidad
de productos que sean anillo plata cromada. Así que vamos a volver. Acá algo que me olvidé de agregar es de dónde salió este número, o sea, a qué pertenece. Entonces vamos a poner cantidad mínima vendida del producto perlas. Vamos a colocarlo acá. Así el número no queda desprolijo y sabemos bien a qué dato pertenece. Entonces acá vamos a ponerle la mayor cantidad del producto anillo plata cromada. Bien, para no estirar demasiado la celda y no quede desprolijo, vamos a combinarlo así queda mejor. Bien, y acá quiero que vean un detalle. Ahora que combiné estas celdas, voy a combinar estas celdas también. Bien, acá me dice mayor cantidad del producto anillo plata cromada. Entonces yo voy a trabajar con la columna de cantidad y con la columna de los productos. Vamos a tener que usar la función matricial, porque yo necesito el máximo de estos datos teniendo en cuenta una condición. Vamos a comenzar. La función de estadística que vamos a usar es el máximo. Como usamos condicionales, colocamos la función del sí. Me voy a acercar un poquito más con el zoom para que se vea bien la función. A continuación, yo quiero que me busque el anillo plata cromada. En vez de escribirlo entre comillas, voy a hacer un clic que lo tengo acá en esta celda y lo voy a bloquear. En realidad no es necesario bloquearlo, lo hice automáticamente. No es necesario bloquearlo porque yo después no voy a hacer autollenado. Así que directamente voy a dejar la celda. Punto y coma. A continuación, una vez que averigüé el producto anillo plata cromada, una vez que lo encontré, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que me calcule el máximo de la columna de cantidad. Por lo tanto, me voy acá y marco la columna de cantidades. Cierro la cantidad de paréntesis correspondientes y uso la combinación de teclas, porque es una matricial. Control, Shift y Enter. Bien, y este es el pequeño detalle que quería que viéramos. Nos dice, no se puede introducir una fórmula de matriz en celdas combinadas. ¿Qué quiere decir? Yo en un inicio combiné estas celdas. Entonces, voy a borrar provisoriamente el igual para no tener que volver a escribir toda la función. Voy a descombinar estas celdas para que me quede una celda. Voy a volver a poner el igual y uso la combinación de teclas. Control, Shift y Enter. Y podemos ver cómo me devolvió el resultado. Ahora bien, una vez que la función ya está terminada y ya me devolvió el resultado, ahora sí puedo combinar las celdas, ¿sí? Pero a tener en cuenta este detalle. Si el día de mañana quiero modificar esta función, si yo vuelvo a poner Control, Shift y Enter, me va a tirar un error. Entonces siempre tengan en cuenta cuando trabajan con funciones matriciales que las celdas no pueden estar combinadas. Tengan en cuenta siempre ese detalle. Punto número 7. Mostrar el importe máximo vendido del producto Aros Swarovski. Por lo tanto, tenemos, para trabajar con la columna importe, me pide cuál es el valor máximo, así que nuevamente una función de estadística, y después tenemos la columna de producto. Así que vamos a poner importe máximo del producto Aros Swarovski.
también voy a combinar porque si no queda demasiado grande. Y recuerden que no pueden combinar las celdas. Hasta acá le voy a sacar la división interna. Ahí está. Bien, ahora, importe máximo. Nuevamente, función max para el valor más alto y función del sí para el condicional. Buscamos dentro de esta lista el producto Aros-Swarovski y luego quiero el máximo de qué columna del importe y ahí lo marco. Cierro los paréntesis y luego Control, Shift y Enter. Por último, me pide mostrar el total vendido por el vendedor PIT. Así que vamos acá. Total vendido por el vendedor PIT. Es una recaudación, así que vamos a utilizar la función suma. Tenemos la condición de que quiero sumar el total vendido, pero solamente del vendedor PIT. Entonces, dentro de esta hilera, busco el contenido que sea exactamente igual a, y ponemos PIT. Y ahora seleccionamos qué es lo que voy a estar sumando, o sea, qué rango. Y me voy al importe. Una vez ya lo tengo, cierro los paréntesis, Control, Shift y Enter. En este caso, como es un importe, le voy a dar el formato correspondiente, que es el de moneda. Y acá lo mismo. Muy bien, y este fue el último punto. Ahora vamos a armar el trabajo práctico número 6, número 7 y número 8. Estos seguramente los vamos a hacer en un mismo libro de trabajo, ya que son muy cortitos. Bien, acá vamos a estar viendo otros ejemplos de cómo utilizar también las matriciales. Acá me dice que para poder resolver la columna de per unit, lo que debemos hacer es dividir estos valores. El total dividido number. Obviamente nosotros vamos a hacer autollenado. Y acá nos encontramos con un error en la fórmula. El tema es el siguiente. Como acá estas celdas están vacías, al momento de querer dividir un valor sobre 0, automáticamente me va a estar tirando un mensaje de error. Si yo, por ejemplo, teniendo este error, quisiera realizar una suma, vamos a hacer una autosuma común, marcamos todo el rango completo. Al presionar Enter podemos ver que el resultado nos va a estar tirando también un error. Por lo tanto, acá vamos a tener que hacer uso de la función que se llama si.error. Entonces, primero voy a indicarle que yo quiero hacer una suma. Y ahora voy a decirle si.error. Esta función lo que va a hacer es, en caso que encuentre un error en las celdas que están seleccionadas, le vamos a indicar que haga algo con esas celdas. Esta función tiene dos parámetros, donde indicamos las celdas para que busque, y en caso que haya un error, nos va a devolver lo que nosotros coloquemos en valor si error. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, seleccionamos todas las celdas, punto y coma, y lo que le vamos a decir es, en caso que haya algún error en esas celdas que están seleccionadas, que me devuelva 0. Cierro los paréntesis. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente. En un inicio nosotros le dijimos que sume. Por lo tanto, si hay alguna celda que tiene un error, la va a convertir en 0. Es como si las omitiera, es como si acá hubiera 0 directamente. Entonces lo que va a hacer Excel es realizar una suma solamente de los otros datos que se encuentran acá, ya que los que tienen un error va a aparecer 0 y es como si no los sumara. Acá colocamos la combinación de teclas Control, Shift y Enter. Y ahí podemos ver cómo dio el resultado. Voy a sacar un poquito más con el zoom para que se vea mejor la fórmula. Entonces ponemos primero suma para hacer uso de la función y después colocamos si.error.
Y como estoy trabajando con rangos de datos, por eso sí o sí debemos utilizar la combinación de teclas Control, Shift y Enter para convertir esta función en una función matricial. Continuamos con el siguiente ejemplo. Me dice, resultado de la suma de los valores mayores que 0 y menor o igual a 5. Entonces lo que tiene que hacer es detectarme dentro de este rango de datos aquellos que cumplan con este criterio. Acá me está pidiendo la suma, así que vamos a iniciar ya con la función suma. Acá tengo una condición, porque me dice suma solo los valores que estén dentro de este rango. Así que voy a hacer uso de la función del si. Marco todas las celdas y pregunto las que sean mayores que 0. Punto y coma. Ahora tengo que preguntar las celdas que son menor o igual a 5. Entonces, como es otra condición, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense en este detalle, acá tenemos una i. En las matriciales no podemos utilizar la función si con i. Así que voy a colocar un si, abro el paréntesis, vuelvo a marcar el rango y ahora pregunto si es menor e igual a 5. Punto y coma. Una vez que averigüé de este rango los que sean mayores a 0 y obtuve los que sean menores o iguales a 5, a continuación, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar el rango que quiero sumar. Nuevamente marco este rango. Tengan cuidado que sea siempre la misma cantidad de celdas. Cierro todos los paréntesis que abrí, 1, 2 y 3, y usamos la combinación de teclas Control, Shift y Enter. Y nos da como resultado 15. Si yo selecciono los números de 0 hasta 5, vemos que en la parte inferior Excel me devuelve como resultado 15. Vamos con el siguiente. Me dice, suma los valores menores que 0 o mayores que 5. Vamos a armar la función como armamos esta que se encuentra acá arriba, para que veamos una diferencia. Colocamos una suma, función del si, y me dice, de este rango, los que son inferiores menores que 0, y ahora voy a seleccionar de este rango los que son mayores que 5. Punto y coma, marco nuevamente el rango, cierro los paréntesis y uso la combinación de teclas Control, Shift y Enter. Como resultado me dio 0. Me tendría que haber hecho una suma de tanto los números negativos como también los números positivos. El inconveniente es el siguiente. Yo acá estoy colocando entre un valor negativo, o sea, menos que 0, y entre los valores positivos que son mayores a 5, que sería este otro rango. El tema es el siguiente, como tengo una separación, o sea, no es correlativo, entre este negativo hasta el 5. Me dice que estos valores, que son los menores a 0, y luego este otro grupo de valores, ¿sí? Entonces acá tenemos una separación, entonces no puedo hacer entre un número y otro como habíamos hecho en el ejercicio de arriba. Además, otro pequeño detalle, si se fijan bien, acá hay una i y acá tenemos una o. Por lo tanto, en este caso, en la función matricial hacemos lo siguiente. Yo necesitaría primero que de este grupo que se encuentra acá me devuelva el resultado de la suma. Y después de este otro grupo que se encuentra acá, me devuelva también el resultado. Entonces, para poder agruparlos, hacemos lo siguiente. Esto lo voy a borrar si lo hacemos bien de 0. Suma así, marco todo el rango, busco los que son menores que 0 y a continuación selecciono el rango que quiero sumar. Entonces, una vez que detecto los que sean menores a 0, que los sume. Punto y coma. Ahora voy con la siguiente condición y busco de todo este rango los que sean mayores a 5. Una vez que los encuentra, que ese grupo los sume. Cierro los paréntesis, 1, 2 y 3, Control, Shift y Enter. Y acá tenemos como valor 34. Vamos a comprobarlo, vamos a hacer una suma.
Vamos a sumar primero todos los valores inferiores a 0 y Enter. Y ahora vamos a sumar todos los valores que son mayores que 5. Y a continuación vamos a hacer una suma de este número más este número. Y ahí podemos comprobar que nos hizo el cálculo correctamente. En el caso de el último ejercicio, no me pide una condición, me dice el valor más alto de un rango de celdas. En este caso es una función sencilla, o sea, el máximo de todo este rango, nada más. No tenemos ni matricial ni nada. Esta es sencillita. Para este último ejercicio de matriciales, en la práctica número 9, lo que vamos a hacer es, en un libro totalmente nuevo, vamos a armar este diseño. No es necesario cargar muchos datos, ¿sí? No hace falta escribir toda la tabla completa, solamente con algunos estaría bien. Entonces acá me dice que tiene que devolver encontrado o no encontrado. Todo dependiendo de... Acá vamos a introducir un nombre. Yo, por ejemplo, acá pongo Daniel y me tendría que aparecer encontrado. Si yo, por ejemplo, pongo mi nombre, pongo Paula, acá me tiene que aparecer no encontrado. Por lo tanto, la función la voy a crear de este lado, porque es donde quiero que me aparezca el resultado. Voy a tener que utilizar la función del sí. Voy a acercar un poquitito más, así se ve mejor la función. Bien, yo acá tengo que preguntar lo siguiente. Si en esta celda el contenido que está escrito ahí es igual al contenido que se encuentra en todas estas celdas que se encuentran acá. En caso que sea igual, me tiene que decir encontrado. Caso contrario, no encontrado. Y cierro el paréntesis. Como estoy trabajando con un rango de celdas, acá tendría que utilizar la función matricial. Vamos a cerrarlo. Vamos a escribir, por ejemplo, Paula. No he encontrado, está bien. Pero vamos a poner el nombre de una persona que sí está. David. Y Enter. Como podemos ver, David realmente existe, pero aún así no lo estuve encontrando. El tema es el siguiente. Si yo, por ejemplo, voy a marcar esta columna, me sigue apareciendo no encontrado. Vamos a cambiar. Esto lo voy a eliminar porque nos está faltando algo más. Como yo tengo distintas celdas, entonces va a tener que averiguar dentro de cada una de estas celdas si la información coincide con alguna de ellas. Entonces, para eso voy a utilizar la función O, que me va a permitir evaluar distintas condiciones. Y vuelvo otra vez. Marco esta celda y pregunto si es igual a alguna de estas que se encuentran acá. Una vez que hice la comparación, cierro el paréntesis de la función O, porque yo acá abrí un paréntesis para la O y acá lo cerré. Yo todavía tengo este paréntesis de la función del sí abierto. Punto y coma. Si la condición se cumple, entonces encontrado. Caso contrario, no encontrado. Uso la combinación de teclas Control Shift y Enter. Y acá podemos ver que sí lo encontró. Si yo, por ejemplo, pongo mi nombre, no aparece. Si yo, por ejemplo, vamos a poner Marvin, ahí lo encontró. Entonces, fíjense cómo utilizando la función O cambió totalmente el resultado y pudimos obtener lo que estábamos buscando. El siguiente ejercicio habla sobre consultas de acción dentro de Access. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a saltar esta sección de consultas de Access para dejarla en otra clase para que sea todo de Access y no mezclar. Tenemos Prezi y más abajo tenemos otro archivo para trabajar con Excel que es la función buscar. Esta función me va a permitir trabajar con ya sea
una misma hoja de cálculo y traer, por ejemplo, acá tengo en una misma hoja, tenemos nombre, apellido, calificación. Y según el nombre, por ejemplo, acá me va a estar trayendo automáticamente la calificación que pertenece a esta persona. Se pueden buscar datos dentro de una misma hoja o traer los datos desde otra hoja de Excel o incluso otro libro de Excel. Nosotros vamos a estar utilizando una función llamada buscar v. Acá tenemos toda la teoría, no se olviden de ir leyéndola. Y tenemos el ejercicio, donde vamos a tener en la hoja número 1 este diseño y en la hoja número 2 el diseño con estos datos. Por lo tanto, vamos a abrir acá un Excel. Vamos a comenzar con el diseño. Acá, por ejemplo, hay un número que está mal, 345, que es el mismo que está arriba. Es otro numerito. Ahora vamos a cambiarlo. Y acá vamos a ponerle, en vez de 345, vamos a colocarle 101. Y pues acá, al mismo que tiene 345, le colocaremos 101. Vamos a crear una hoja nueva. Una vez que ya terminamos de copiar todo, le damos un poco de formato. Bien, ya tenemos armada nuestra planilla. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos acá, a ver el enunciado. Me dice que completar el nombre según la tabla de la hoja socios y completar el apellido según la tabla de la hoja socios. Entonces acá voy a tener toda la información y la hoja 2 sería la tablita de los socios. Para la función buscar vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a darle un poquito de color. Bien. Yo voy a tener, vamos a ver la estructura de la función. Voy a colocar acá, voy a hacer un pequeño ejemplo. Número socio, nombre, apellido, fecha de ingreso. Que estos son los datos que tenemos en la otra tabla. La estructura de la función es la siguiente. Voy a acercar lo suficiente para que se vea. Vamos a colocar el signo igual y escribimos la palabra buscar v corta. Tenemos los siguientes parámetros. Por un lado tenemos valor buscado. El valor buscado es un valor que sirve como referencia para encontrar los datos. Por lo general, el valor buscado es un código. Así que acá, por lo tanto, tenemos número de socio, que sería nuestro valor buscado. Matriz, tabla, o sea, las celdas donde va a estar buscando este código.
El indicador de columnas le decimos, bueno, de toda la tabla, ¿en qué columna tenemos ese dato que yo quiero extraer? Y por último, vamos a devolver un valor que puede ser verdadero o falso, donde yo le puedo indicar que me traiga el valor exacto, o sea, la coincidencia exacta, o si no encuentra ese número, que me traiga el valor más cercano. Vamos por partes. Entonces acá, voy a hacerlo acá abajo, porque el número socio lo voy a completar yo manualmente. Voy a poner, por ejemplo, 200. Entonces voy a colocar buscar B. El valor buscado es este, el número de socio. Punto y coma. La matriz, ¿dónde voy a buscar este código? Yo no lo voy a buscar acá en esta hoja, porque esta hoja está vacía. Yo necesito el nombre. Me voy a ir a la hojita número 2 y selecciono todos los datos que están acá. Fíjense que, como pasamos a la hoja número 2, la función sigue activa. No voy a volver a la hoja número 1, porque si se fijan acá en la función, dice hoja 2. Si yo vuelvo a la número 1, ahora me va a decir hoja 1 y me va a estar tomando el rango de celdas de la hoja número 1. Así que me voy a quedar acá en la hoja número 2. Punto y coma. El indicador de columna es el número de la columna donde tengo el dato. Yo, por ejemplo, yo quería el nombre. Entonces, acá tenemos, esta es nuestra tabla. Y tenemos la columna. Esta es la número 1, 2, 3, 4. No importa si comienza a partir de la columna A, porque mi tabla, por ejemplo, puede estar creada en esta posición. Entonces, si comienza, por ejemplo, vamos a suponer que comienza acá. Entonces, si tenemos la tabla diseñada en esta sección, la columna número 1, en este caso sería la J. Y así sucesivamente. Columna 2, 3, 4. Entonces, el nombre yo lo tengo en la columna número 3. Punto y coma. A continuación, me dice verdadero, coincidencia aproximada, falso, coincidencia exacta. Yo en este caso quiero que sea una coincidencia exacta, no quiero que me traiga un valor aproximado. Así que voy a colocar 0. Y presiono Enter. Entonces, me trajo Luis. Y si yo miro la tablita, código 200, nombre Luis. Vamos a volver a repetirlo acá abajo. Ahora quiero el apellido. Y hago lo mismo. Fíjense que primero yo necesito acá un código. Voy a elegir otro, por ejemplo 23, que tendría que devolverme Manuel. Automáticamente me trae Manuel. Buscar B. El valor buscado sigue siendo el número de socio, que es el valor que tomo como referencia. ¿Dónde va a estar buscando los datos? En esta tabla. Y como quiero el apellido, es la columna número 2. Y nuevamente, coincidencia exacta. Y ahí tenemos el apellido. Fecha de ingreso. Buscar B. Valor buscado. La matriz donde quiero buscar ese dato. La columna número 4. Y una coincidencia exacta. Acá en este caso, como la celda está en formato numérico, yo tendría que venir acá y cambiarle el formato y decirle fecha corta. Y ella me lo trae. Entonces, si yo, por ejemplo, elijo otro número y pongo 65, me trae la información correspondiente a esa persona. Si pongo 870, me trae lo mismo. ¿Sí? Así como funciona buscar B. Esto lo voy a eliminar. Ahora bien, en este caso, yo no tengo una sola celda como en el ejemplo de abajo. Yo voy a tener esta celda y yo quisiera después hacer autollenado para que me complete de manera automática el resto de los datos. Nosotros vimos que en la estructura de la función buscar B teníamos una parte que era la matriz, que yo les dije que era la celda, o sea, la tabla donde vamos a buscar el dato. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto es una recomendación. Vamos a asignarle un nombre a este rango de datos. Así es más sencillo de poder
trabajarlo. Entonces yo no tengo que andar yendo entre una hoja y la otra. Voy a seleccionar toda esta tabla entera y le voy a asignar un nombre. Le voy a poner socios y Enter. No importa si a mi hoja yo le pongo después el nombre socios. No hay ningún inconveniente. Cuando yo despliegue esta lista de cuadros de nombre y haga un clic en socios, Excel sabe que estoy hablando de estas celdas. Y si yo estoy en otra hoja aparte y elijo socios, Excel sabe que tiene que venir a esta hoja. Este nombre no se puede volver a utilizar en ningún otro rango. Es único e irrepetible. Me voy a la hojita 1. Voy a poner buscar, ¿ve? Ahora, el valor buscado es este número socio que lo tengo en esta celda. Matriz de la tabla, o sea, ¿cómo se llama mi rango de celdas? ¿Qué nombre le habíamos puesto? Socios. Y fíjense que aparece acá, chiquitito, socios. Punto y coma. ¿En qué columna tengo el apellido? En la columna número 2. Tenemos 0 y Enter. Y ahora fíjense que yo voy a poder hacer autollenado. Sin bloquear las celdas. ¿Por qué? Porque al tener un nombre, lo que estoy haciendo es bloquear estas celdas. Entonces socios hace referencia a todos estos datos. Y ahora voy a hacer lo mismo con nombre. Buscar B. Este es mi valor buscado. Dentro de socios, en la columna número 3 y Enter. Y ahí puedo hacer autollenado. Entonces, siempre que vamos a utilizar la función buscar B, antes de iniciar, lo primero que debemos hacer es seleccionar la tabla de donde vamos a extraer la información, ir acá y asignarle un nombre. Un detalle. Yo, por ejemplo, acá voy a seleccionar un grupo de celdas para mostrarle algo. Con los nombres, yo, por ejemplo, no podría colocar, vamos a suponer, rango espacio en blanco, ejemplo, y apretar Enter. ¿Por qué? Me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Con respecto a nombre válido, significa que no puede haber nombres de rangos con espacios en blanco. Si yo quiero ponerle rango ejemplo, tengo que hacer lo siguiente, o poner todo junto o separarlo con un guión bajo. Y al presionar Enter, ahí recién ya me toma el nombre. Importante presionar Enter para confirmar. Rango ejemplo, y acá hace referencia a este rango. ¿Qué pasa si el día de mañana ya no quiero tener más este rango? Ya sea porque me equivoqué o, por ejemplo, quiero este nombre para otro rango. Me voy acá a la pestaña de fórmulas, administrador de nombres, y acá voy a tener los nombres. Entonces yo desde acá puedo eliminarlos o incluso puedo modificarlos. Si le quiero cambiar el nombre, acá le puedo asignar otro nombre distinto. Y lo voy a cerrar. A continuación, en el punto número 5 me dice calcular la categoría teniendo en cuenta que si tiene entre 15 y 16 años es cadete, si tiene entre 17 y 18 años es juvenil y si tiene más de 18 años es mayor. Por lo tanto acá, en la hoja número 1, nos vamos a la sección de categoría. Vamos a dejar un poquito el enunciado acá arriba para poder verlo. Y acá me voy a acercar para que se vea bien la fórmula. Entonces, me dice que tengo que estar trabajando con la edad. Vamos a preguntar. Sí. Entre 15 y 16 años. Entonces, lo que voy a poner es lo siguiente. Yo voy a tener en cuenta esta fecha que es la más grande. De estos dos, 16 es la más grande. Te voy a preguntar si la edad es menor e igual a 16, entonces que me devuelva cadete. Punto y coma. De la siguiente tengo 17 y 18, la más grande es 18. Así que voy a preguntar si la edad es menor o igual a 18, por lo tanto será juvenil. Punto y coma.
Ya después, si tiene más de 18, será mayor. Por lo tanto, si la edad es mayor a 18, si edad mayor a 18, me va a decir mayor. Cierro, ¿cuántos sí tengo? 1, 2, 3. Y Enter. Entonces tiene 18, por lo tanto es juvenil. Y cadete. Entonces fíjense en la estructura. Tenemos lo siguiente. Acá, por ejemplo, dijimos, si es menor a 18, que sea juvenil. ¿Qué pasa? 16 es menor a 18. ¿Por qué me trajo cadete en vez de juvenil? Por el orden de la función del sí. Primero le dijimos, si es menor o igual a 16, va a ser cadete. Entonces, mientras esta condición se esté cumpliendo, Excel se va a quedar en esta sección. O sea, se va a quedar acá en este punto. 18 es mayor a 16, por lo tanto, Excel va a saltar a la siguiente condición. Entonces, 18, acá le dijimos que si era igual, que me traiga juvenil. Y después, para el siguiente dato, Excel vuelve otra vez a empezar. Y se fija, bueno, a ver, vamos con la primera condición. Si es menor o igual a 16, cadete. Acá tenemos 17, 17 es mayor a 16. Esta condición no se cumple, así que Excel pasa a la siguiente. 16, 16, acá decimos si es menor e igual, hay una coincidencia. Entonces Excel se queda en esta sección y va a devolver como resultado cadete. Entonces, hasta que esta condición no se cumpla, Excel no va a pasar a las siguientes secciones. Si esta condición se cumple, ahí se queda directamente. Por eso siempre el orden en que armamos la función del sí también influye. ¿Qué más nos pide? Completar la fecha del día siempre actualizada. Entonces, en este caso, acá vamos a tener que usar la función hoy para que me devuelva la fecha actual. Calcular el porcentaje de los partidos ganados teniendo en cuenta la cantidad de partidos ganados y la cantidad de partidos jugados. Entonces, como acá me está pidiendo un porcentaje, vamos a tener que hacer uso de la regla de 3. Por ejemplo, tenemos el total de partidos jugados representa el 100%, o sea, todos los partidos que se hayan jugado. ¿Qué pasa? De todos esos partidos, capaz que no se ganaron todos. Entonces vamos a tener total de partidos ganados. Estos van a representar un porcentaje que todavía no conocemos. Entonces la regla de 3 lo que nos dice es que tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a tener que tomar el valor de total de partidos ganados, multiplicarlo y después dividirlo. ¿Sí? Esto es lo que nos decía la regla de 3. En Excel lo vamos a hacer más sencillito. Vamos a hacer una división directamente. La cantidad de partidos que se ganaron, que es el valor más pequeño, dividido la cantidad total de partidos jugados. Y Enter. Tengan en cuenta lo siguiente, les tiene que devolver un número con decimales y va a comenzar con 0. Porque cuando yo lo coloque en formato de porcentaje, ahí recién me va a devolver en porcentaje cuánto sería el resultado. Si yo, por ejemplo, acá se jugaron 8 y se ganaron solamente 5. Pero si yo le pongo 8, fíjense que el resultado me va a dar el 100%. ¿Por qué? Se jugaron 8 partidos y ganamos los 8. Entonces, 100%. Si en algún momento me da un valor superior a 100%, significa que hay algún dato que está mal. Si yo, por ejemplo, jugué 10 partidos pero gané 12, no me puede dar 120, porque acá no puedo haber ganado más partidos de los que jugué. Tengan en cuenta ese detalle. Lo mismo si de repente yo hago la división al revés y divido el valor más grande por el valor más pequeño.
Fíjense que me está dando números mayores al 100%. Entonces presten atención el orden de la división. Número más pequeño dividido el número más grande. Este era un 7. Bien, continuamos. Me dice el punto número 8. La comisión preselecciona con un asterisco a los jugadores de la categoría juvenil o a los que son federados. Entonces acá tenemos una O. Quiere decir que puede ser juvenil o puede ser federado. No es necesario que las dos condiciones se estén cumpliendo al mismo tiempo. Entonces acá vamos a hacer uso de la función del sí con no. Por lo tanto, la función del sí con no, que un poquito la habíamos visto en el ejercicio anterior, tenemos lo siguiente. Al momento de abrir el paréntesis, podemos colocar las distintas condiciones. Entonces, de esta manera yo puedo agrupar varias condiciones, siempre y cuando el resultado sea el mismo para todas. Por ejemplo, yo acá no pude haber usado la función del sí con no, porque tengo distintos resultados. Puede ser cadete, puede ser juvenil o puede ser mayor. En cambio, en este caso, voy a tener en cuenta la categoría y si son federados. Si se cumplen las condiciones, me va a estar devolviendo un solo resultado. Por ejemplo, vamos a hacerlo sin la función de lo, para que vean cómo sería. Yo acá tendría que preguntar, primero, si la categoría es juvenil. ¿Y qué era lo que me decía? Si es de categoría juvenil, me tiene que aparecer un asterisco. Como quien dice, bueno, fue seleccionado. El asterisco, si yo lo dejo solo, Excel piensa que yo voy a querer hacer una multiplicación. Yo quiero que me aparezca como fuese un texto. Así que entre comillas pongo el asterisco. Entonces, si es juvenil, que quede ahí activado. ¿Qué otra cosa me pedía para que esté activado? Si era federado. Entonces ahora voy a abrir sí. En esta celda está escrita la palabra sí. Si resulta que está escrita la palabra sí, entonces que lo seleccione. Punto y coma. Caso contrario, lo voy a dejar vacío. O le puedo poner un guioncito. Y cierro dos paréntesis. Entonces, fíjense que estamos preguntando, el resultado es el mismo, tiene que ser un asterisco. Y estamos utilizando dos estructuras, un sí acá y otro sí acá. Tenemos el mismo resultado, entonces en vez de tener, por ejemplo, supongamos que me hubiera dicho otra cosa, si además de ser juvenil, o si era federado, o si el porcentaje era el 100%, o si el rendimiento era bueno. Entonces acá yo tendría muchas condiciones. Cuando tranquilamente, en vez de tener varias condiciones, yo podría agruparlas. Total, el resultado es el mismo para todas. Entonces ahí es donde usamos la función de lo, donde me va a permitir agrupar distintas condiciones para, si se cumple alguna de esas condiciones, devolver un resultado. Te voy a preguntar acá si es juvenil. Punto y coma. Y acá, si se fijan los parámetros, me pide valor lógico número 2. Fíjense que ni siquiera puse sí ni nada. Lo siguiente era si es federado. Una vez que ya hice todas las preguntas y ya planteé las condiciones, cierro el paréntesis de lo. Punto y coma. Y acá coloco el asterisco una sola vez. Y voy a colocar el guioncito. Y cierro un solo paréntesis porque el de lo ya lo abrí acá y lo cerré acá. Solamente me faltaba cerrar el que se encuentra afuera. Y Enter. Entonces es juvenil y es federado, así que va a estar seleccionado. Acá es juvenil, no es federado, pero es juvenil. Entonces, ¿qué hace la función? La función verifica que alguna de estas condiciones se cumpla. Si alguna de estas condiciones se cumple, entonces me devuelve el asterisco. Acá es cadete, no es juvenil.
pero es federado, entonces por eso lo seleccionó. Lo mismo acá, es cadete, pero es federado. Ya en esta ocasión no es juvenil ni tampoco es federado, entonces como ninguna condición de las que planteamos acá se cumple, me va a devolver el valor falso. Así es como funciona el sí o no. Vamos a ver el siguiente. Me dice, el entrenador selecciona con un asterisco a los jugadores con rendimiento muy bueno y con porcentaje de los partidos ganados de más del 30%. Entonces acá me está exigiendo dos cosas y fíjense la diferencia. Acá me dice los que son de la categoría juvenil o los que son federados. Y acá me dice jugadores con rendimiento muy bueno y con porcentaje de los partidos ganados. O sea, me está exigiendo que todo esto, estas condiciones que están acá, sí o sí se tienen que cumplir para poder ser elegido. En este caso, en vez de usar una O, yo voy a tener que usar la función sí con i, porque me exige que sí o sí todas estas condiciones se deben cumplir. Así que vamos acá. Vamos a colocar el sí y voy a colocar la i. Me pedía, el rendimiento debía ser muy bueno. Punto y coma. Fíjense que la estructura es exactamente igual a la función de lo. Valor lógico, valor lógico, valor lógico. Y ahora el porcentaje mayor al 30%. No me pide ningún otro requisito, así que voy a cerrar el paréntesis. Y para que esté seleccionado, ponemos un asterisco. Caso contrario, un guión. Y Enter. Entonces acá tengo un guión. ¿Qué ocurre? El porcentaje de partidos ganados es mayor al 70%. Es mayor, perdón, al 30%, porque es 70%. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos la i, todas las condiciones que planteemos acá adentro sí o sí se deben cumplir. Entonces, tenemos el porcentaje es del 30%. Listo. Pero el rendimiento es bueno. La función no se está cumpliendo. Por lo tanto, me va a estar devolviendo el valor falso. En cambio, si yo, por ejemplo, acá voy a hacer autollenado, acá el rendimiento es muy bueno y el porcentaje es mayor al 30%. Entonces lo selecciono. Y acá lo mismo en estas secciones. Acá es mayor el porcentaje, pero el rendimiento es bueno. Fíjense la diferencia que hay entre la función del o y la función del i. En el i, para que devuelva el valor verdadero, todas las condiciones deben cumplirse. En el caso del o, para que devuelva un valor verdadero, al menos una de todas estas funciones debe cumplirse. Y ahora en el último punto me dice, debe aparecer sí en el caso que el jugador haya sido seleccionado por la comisión y el entrenador. Caso contrario, deberá quedar en blanco la celda. Acá nuevamente me aparece la palabra i. Entonces, para saber si representa el club, usamos la función del sí con i y preguntamos si en esta celda hay un asterisco, punto y coma, y si en esta otra celda también hay un asterisco. Caso contrario, comilla, comilla, para que quede vacío. Y Enter. Entonces, acá hay un asterisco, pero acá no. Entonces, no se cumplen las dos condiciones. Por lo tanto, vacío. En este caso tenemos asterisco y asterisco, por lo tanto, va a estar representando al club. Y por último, me pide ordenar la tabla por edad de manera ascendente y número de socio de manera descendente. Así que vamos a seleccionar toda la tabla. Tengan cuidado de no seleccionar la información que se encuentra arriba. Nos vamos hasta la opción de datos, ordenar, y desde acá me pide primero por edad de manera ascendente, de menor a mayor. Y luego número de socio descendente. Agrego un nivel nuevo, número de socio,
de mayor a menor. Y aceptar. Y ahí ya lo tengo todo ordenado. Por edad, de menor a mayor, y después por número de socio. Y ya con esto terminaríamos este ejercicio. En este práctico tenemos 3 hojas, donde vamos a tener esta tabla en la hoja número 1, la hoja número 2 y la hoja número 3. Así que vamos a empezar con el diseño. Muy bien, y en la segunda hoja armamos la otra tablita. Y luego vamos a la hoja 3 para armar la facultad. Bien, ahora, una vez que ya tenemos armado el diseño, lo que vamos a hacer es asignarle un nombre a los rangos correspondientes para materias y para facultad. Así que vamos a poner acá, seleccionamos y le asignamos como nombre facultad. Y acá le vamos a poner materia. Y nos vamos a la hoja número 1. Por un lado, vamos a tener que averiguar el nombre de la materia, teniendo como referencia la hoja número 2, donde tenemos las materias. Incluso acá me dice después el nombre de la facultad, según la tabla de la hoja facultades. Entonces vamos por partes. Vamos a colocar buscar B. Tenemos el código de la materia como referencia. En base a este código vamos a traer los datos. Yo necesito materia. ¿Qué materia? Lo tenemos en la hojita número 2, pero le habíamos asignado un nombre llamado materia. La columna, vamos a ponerle acá, el número de la columna, vamos a averiguar, necesito el nombre de la materia que está en la columna número 2. Por lo tanto, acá vamos a colocarle 2, punto y coma, y 0. Acá ya me trajo análisis matemático. Que coincide la información tal cual como lo tenemos acá. Vamos a hacer lo mismo en el caso de las facultades. Tengo acá mi código de materia. La matriz es facultad, punto y coma, y ahora voy a indicarle la columna donde quiero los datos. La columna es la número 2. Punto y coma 0. Y enter. Bien, acá me apareció este error. ¿Por qué? Cuando aparece este error significa que el dato que estoy buscando no lo encontró. Vamos a analizar la información que tenemos dentro de esta hoja, la número 1, y la hoja número 3. Nosotros le dijimos a la función buscar que, en base al código de la materia, me devuelva el nombre de la facultad que está en la columna número 2. Vamos a la hoja 3. Si analizamos la información, nos vamos a dar cuenta que en código de facultad, primero dice código de facultad y después tenemos letras. Y si yo analizo la información que estoy seleccionando en esta columna, tengo números. Entonces, esta columna, estas celdas, no me sirven. ¿Cómo voy a hacer para poder conseguir estas letras si no las tengo en ningún lado de la hoja número 1? Esto lo voy a borrar. Vamos a analizar la hoja número 2, que es la de materias. Si vemos la tabla de materias, tenemos no solamente código de materia y materia, tenemos una tercera columna
que nos está devolviendo el código de facultad. Entonces yo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Acá tendría que usar la función buscar B, y tendría que tomar el código de la materia, ir al rango de materia y seleccionar en esta ocasión la columna número 3, que es donde tengo las letras. Entonces acá me va a devolver los códigos. Estos códigos son los que voy a utilizar acá. Pero tengo otro problema, porque no tengo acá esta columna que se llama código de facultad y acá facultad. Necesito traer toda la información acá mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo voy a tener que usar un buscar dentro de otro buscar. ¿Por qué? Primero necesito un buscar que me devuelva las letras, que sería este. Y después necesito otro buscar más que, en base a esa letra que obtuvo, me traiga la información que quiero de la hoja número 3. Así que esto lo voy a borrar y voy a poner nuevamente buscar B. Este buscar que está acá adentro me va a traer, según el código de materia, del rango de materia, de la columna número 3, me va a estar trayendo las letras, como vimos recién. O sea, me va a estar trayendo esta columna. Una vez que yo obtengo estas letras, fíjense que en el momento de poner punto y coma, ¿qué pasa? Yo la función esta de buscar B ya la terminé. Al poner punto y coma, ahora me pide matriz de la tabla. ¿Por qué? El valor buscado es esto que yo acabo de obtener acá. O sea, con esta sección acabo de tener el valor buscado, que es el código de las facultades. Ahora le voy a decir, después del punto y coma, que vaya al rango de facultad y me traiga de la columna número 2 el nombre de las facultades. Y ahí ya lo tenemos. Entonces, con el primer buscar obtuvimos este resultado y en base a esto trajimos esta información. Después, cuando tengamos que trabajar acá en la columna de importe, importes por inscripciones, vamos a tener que hacer algo similar, porque yo voy a necesitar que me traiga este importe de esta tablita. Así que vamos por partes primero. A continuación me dice calcular el total de alumnos inscriptos. Entonces acá seleccionamos y hacemos una suma común y corriente. Luego en condición me dice, si el total de alumnos inscriptos es menor o igual a 50, deberá decir pequeño. Si está entre 50 y 100, deberá decir previsto, y si es mayor a 100, deberá decir numeroso. Acá vamos a usar la función del si. Tengo varias condiciones y todas me tienen que devolver un resultado distinto, así que no puedo utilizar la función del si con i. Voy a tener si la cantidad de inscriptos. Acá tengo, por ejemplo, si es menor e igual a 50. Si es menor o igual a 50, entonces me va a tener que decir pequeño. Punto y coma. Si está entre 50 y 100, yo acá ya pregunté por 50. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar si esta cantidad es menor e igual a 100. Entonces de esta manera va a estar abarcando los valores que son inferiores a 100 hasta el número 50. Acá me va a decir previsto. Y después, si esta cantidad es mayor a 100, me dirá números. Y cierro los 3 paréntesis. Entonces, si por ejemplo tenemos, vamos a hacer autollenado, me dice 132. 132 no es menor a 50, por lo tanto Excel ignora la primera condición y pasa a la siguiente. 132 no es menor que 100, pasa a la siguiente condición y me devuelve como resultado números. Acá lo mismo,
58 no es menor a 50, pasa a la siguiente condición. 58 es menor a 100, por lo tanto me devuelve como resultado previsto. Y así con cada uno. Ahora me dice, en la columna aula designada, si la cantidad de alumnos inscriptos es menor a 80 y la fecha es posterior al 13 del 7, se deberá asignar el aula 405. De lo contrario, el aula 1012. Entonces acá me está pidiendo dos cosas a tener en cuenta. Que la cantidad sea menor a 80 y la fecha sea mayor al 13 del 7. Por lo tanto, sí o sí voy a tener que utilizar la función del sí con i, porque debo evaluar esas condiciones. Entonces, si la cantidad de inscriptos es menor a 80, punto y coma. Acá yo necesito evaluar esta fecha y preguntar si esta fecha es mayor a esta otra que se encuentra acá. Vamos a ponerle mayor al 13 del 7 del 2002. Punto y coma. Y acá, un detalle. Al poner las barras, recordemos que estas barras funcionan como operador de división. Así como los asteriscos son multiplicar, las barras me permiten dividir. Si yo lo dejo así como está, Excel piensa que yo quiero dividir todos estos valores. Entonces, yo para poder representarlo, tendría que colocar las comillas. Pero me encuentro con otra dificultad, porque acá yo estoy colocando el operador mayor. Siempre que trabajo con los operadores mayor o menor, estoy esperando trabajar con números. Entonces, esta fecha no la puedo colocar ni suelta ni sin comillas. Ni con comillas, perdón. Entonces, ¿de qué manera le digo a Excel, mira, este número que está acá es una fecha? Lo hacemos de la siguiente forma, usando la función fecha. Al abrir el paréntesis tengo que cargar manualmente el año 2002. Punto y coma. Cargo el mes 7 y cargo el día 13. Siempre que querramos trabajar con fechas y usarlas dentro de las funciones, tenemos que colocar la función fecha para poder armarlo. Cierro el paréntesis que pertenece al i, porque no nos olvidemos que todas las funciones tienen un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Y este paréntesis que está acá es del i. Entonces me decía que si se cumplen esas dos condiciones, me va a devolver el aula 405. Caso contrario, el aula 1012. Y cierro los paréntesis. Entonces acá tengo, la fecha es posterior al 13, pero la cantidad no es menor a 80, por lo tanto 1012. Vamos a ver acá. La cantidad es menor a 80, pero la fecha no es posterior. Por el contrario acá, la fecha es mayor al 13 y la cantidad es inferior a 80. Entonces me va a devolver 405. A continuación me dice, considerando que se corrigen en promedio 8 parciales por día, calcular la fecha de entrega de los exámenes, de los resultados. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas son la cantidad de inscriptos. Vamos a hacer el cálculo entre paréntesis. Esta es la cantidad de inscriptos y me dice que se corrigen 8 parciales por día. Entonces esto dividido 8. Me devuelve como resultado este número que es 16,5. Pero ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que me traiga la fecha de entrega de estos resultados. Entonces, acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Este resultado que obtuve, tengo que sumarlo más esta fecha que se encuentra acá. Y al apretar Enter me va a decir que el resultado lo tendré. Esta fue la fecha del examen. El resultado lo voy a tener el día 31. Y así con cada uno. Pero fíjense que es una fórmula sencilla.
Primero la división y después la suma. Calcular el importe recaudado en cada examen teniendo en cuenta el importe a cobrar, indicado en la hoja facultades, y la cantidad de inscriptos de cada materia. Entonces acá yo tengo que tener en cuenta el importe, y este importe lo voy a tener que multiplicar por la cantidad de inscriptos. Así que primero voy a usar la función buscar. Igual que como trabajamos con la facultad, habíamos dicho que íbamos a usar un buscar dentro de otro. Porque para obtener el importe de facultades, yo previamente necesito capturar el código de facultades. Entonces, código de materia es el valor buscado como referencia y lo tiene que buscar en la matriz materia. Me tiene que traer la columna número 3, que es donde tengo los códigos de las facultades. Y cierro el paréntesis. Ahora, lo que obtuve es el código de las facultades. Y ahora tiene que ir con ese dato a la hoja de facultad, a la columna número 3, que es donde tengo los importes. Y cierro el paréntesis. Voy a apretar Enter. Y acá me devuelve, obviamente, cada uno de los importes que corresponden a las facultades. Pero me está faltando algo. ¿Qué me pedía además? No solamente este importe, sino tener en cuenta la cantidad de inscriptos. Así que voy a hacer doble clic en la función y al final de todo lo voy a multiplicar por la cantidad de inscriptos. Y al apretar Enter, automáticamente me va a devolver el resultado de multiplicar el importe correspondiente por la cantidad de inscriptos. Y le doy el formato. Calcular el importe total recaudado en las inscripciones a examen en el mes de julio. Selecciono todo esto y hago una suma. Y este sería el total recaudado. Y ya con esto finalizaríamos esta planilla.